Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 28 de septiembre de 2022. Estamos en la serie de devocionales que se llaman ¿Quién es Jesús? Estamos en el día 12 y seguimos adelante con un tema que se llama Jesús, la resurrección y la vida. Hoy es el último tema sobre este pasaje de la Escritura y esta declaración del Señor. El Señor dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto está en Juan capítulo 11, versículo 25, y es parte del pasaje completo que hemos estado estudiando durante estos 4 devocionales. El Señor Jesús, a quien hemos identificado como el gran yo soy, nos revela que después de haber dado su vida en la cruz del Calvario por nosotros, se levantó de la muerte, venciendo al enemigo de nuestras almas y dándonos razones para creer, para tener esperanza y para amarnos unos a otros, para amarlo a Él y para experimentar su amor. El pasaje que hemos leído es un pasaje muy interesante porque es una experiencia normal, típica, común de la raza humana, la experiencia de un ser querido que se nos adelanta a la presencia del Señor. Y en este caso, el ser querido también era un ser querido de Él, porque era un buen amigo de Él, Lázaro, junto con Marta y María, sus hermanas. El Señor les apreciaba mucho, les conocía bien y resulta que Lázaro falleció. Pero hay algo interesante. Cuando llamaron al Señor Jesucristo, porque Lázaro estaba enfermo, él no solamente no fue corriendo, sino que se detuvo un poco tiempo donde estaba y tiempo después fue a Betania, donde Lázaro ya había fallecido. Y es ahí donde se encuentra con Marta, una de sus hermanas de Lázaro, y Marta le dice una palabra, un poco de reproche, lo hemos estudiado ya, y el Señor dijo estas palabras hermosas: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que estaba diciendo es que Él tiene todo el poder, que es Dios, y además estaba diciendo que Lázaro estaba con vida, que Lázaro estaba vivo, porque si había creído en Él, estaba vivo en la eternidad. Sin embargo, eso era algo que, por supuesto, no era tan fácil de asimilar, de creer, porque no era algo que se pudiera ver. Lázaro ya no estaba ahí, ya lo habían sepultado, estaba muerto. Para ellas, estaba absolutamente muerto. Sin embargo, el Señor dijo esta declaración, además de que se define a sí mismo como Dios, dice: Yo soy, y luego dice la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aclara él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo demostrar eso que acaba de decir? Que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, me parece que lo que él hizo fue una prueba contundente de que lo que estaba diciendo era verdad. Se trató de un mensaje, por supuesto, de aliento, de esperanza para Marta, para María y para nosotros también. Leamos una parte más, leamos una parte del pasaje, la parte final. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Ahora leeremos solamente los versículos 39 hasta el versículo 45. Dice así: Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entendamos el suceso. Lázaro estaba sepultado en una cueva, como era típico en aquella época, y ahí había sido puesta una piedra sobre la cueva. Y resulta que Jesús dice: quiten la piedra. La habían puesto hacía 4 días, cuando habían puesto el cuerpo de Lázaro ahí. Y María dice: Señor, pero es un muerto de 4 días, su cuerpo está en descomposición. En aquella época, el calor, el desierto, etcétera, etcétera, no era apropiado hacerlo así. Pero Jesús dijo, sigue diciendo el versículo 40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Notemos que el Señor está dando propósito a todo el suceso. Dice: para que crean que tú me has enviado. Es decir, todo lo que está pasando, el Señor lo tiene bajo control para provocarnos a creer a todos nosotros y a tener esperanza. Y sigue diciendo: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Funcionó la estrategia, creyeron en él muchas personas. Ahora bien, hemos estudiado ya este pasaje, no le resulta a usted nuevo porque ya lo hemos estudiado. Sin embargo, déjeme extraer una enseñanza más para todos nosotros. El gran yo soy nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y con eso nos hace un reto a usted y a mí para enfrentar lo imposible, para enfrentar lo que consideramos imposible.
Sé que lo que este pasaje nos dice nos desafía a creer y a hacer lo que algunos consideran imposible, pero debemos entender que la vida con Cristo siempre ha sido así. ¿Sabe qué? Con Cristo el Señor siempre ha sido así. Le pongo algunos ejemplos. Lo mismo pensaba que era imposible uno de sus discípulos, Pedro, cuando el Señor habló de su muerte. El Señor dijo, vamos a Jerusalén y ahí seré apresado por los ancianos del pueblo, me golpearán, me insultarán y me quitarán la vida. Y Pedro dijo, no, Señor, nunca tal cosa acontezca, nunca tal acontezca. Eso está en Mateo 16, 21, 23. Él pensaba, eso es imposible, no puede pasar eso. Y resulta que usted y yo sabemos que la muerte de Cristo era indispensable para nuestra salvación. Pero a los seres humanos en ocasiones las cosas que Dios hace nos parecen imposibles. Tomás, Tomás cuando Jesús les dijo que iban a ver a Lázaro, Tomás no creyó lo que Jesús decía, porque resulta que Jesús les dijo, vamos, está durmiendo, pero voy a despertarlo. Y decía Lázaro, bueno, si está durmiendo, ya se sanó, ¿no? Porque en aquella época una persona enferma no podía dormir, tenía temperatura, y si cuando finalmente se dormía, se estaba sanando. Pero Jesús hablaba de la muerte y Lázaro tenía dudas porque ya hacía tiempo que los religiosos de aquella época perseguían al Señor y habían decidido hacer redadas contra él para matarlo. Y Tomás dice, bueno, vamos, está bien para que nos maten a todos nosotros. Y Tomás tenía dudas. Es el que después, cuando Jesús muere y resucita, es el que no cree. Y una vez más, Tomás aquí, aún antes de su gran oso, digamos, su gran ridículo que hizo cuando no creyó en la resurrección de Jesús y finalmente el Señor se le presenta y le dice, si dijiste que tenías que meter tu dedo en mi llaga, adelante, tu mano en mi costado, adelante. Aquí está mostrando el mismo carácter, no cree que el Señor puede hacer cosas imposibles. Marta misma, la hermana de Lázaro, le mencionó al Señor la inconveniencia de abrir aquella tumba. Le dijo, Señor, hiede ya, es de 4 días. No es conveniente que abramos la tumba. También algunos de los judíos comenzaron a preguntarse, ¿no pudo este que abrió los ojos al cielo hacer que Lázaro no muriera? También ellos dudaban, es decir, a los seres humanos nos es absolutamente natural tener duda con respecto a las cosas imposibles, y es obvio que tengamos esas dudas. Pero así es que no culpemos mucho a estos personajes de la Escritura. No somos mejores que ellos no son peores que nosotros, son seres humanos igual que nosotros lo somos. También se nos dificulta creer que, que Dios puede o quiere hacer grandes cosas para nosotros. Tengo la impresión de que en ocasiones no es que dudemos de su poder, no es que dudemos de su gracia, no es que dudemos de su grandeza. Tengo la impresión de que en ocasiones dudamos de que, de que merezcamos que haga algo por nosotros. Y tenemos razón. De hecho, no debe haber duda. No tenemos motivos para que haga algo bueno por nosotros. No somos dignos de que nos bendiga con milagros. Y en ocasiones eso se nos dificulta creer que Él puede hacer grandes cosas. El problema es que Él regularmente también nos pide a nosotros, a usted y a mí, que hagamos grandes cosas para Él. Mire, si decimos que Dios nos pide que hagamos algo, y ese algo que pensamos que Dios nos pide que hagamos es imposible, entonces yo le garantizo que de seguro sí es Dios el que nos lo está pidiendo, porque Él regularmente pide cosas imposibles. Si a usted se le ocurre hacer una cosa y piensa, y usted la puede hacer, hágala. Es su voluntad, es su deseo, son sus ideas, su creatividad, su visión de la vida, su ímpetu que tiene usted para trabajar. Se le ocurre hacer algo, hágalo en su propio nombre, también en nombre de Dios, pero hágalo con sus fuerzas porque usted lo puede hacer. Pero cuando de repente se le ocurra algo, de repente tenga un sueño, una visión, algo grandioso que es imposible, entonces tenga por seguro que es Dios quien se lo está pidiendo. Le pongo algunos ejemplos. El arca de Noé, por Dios. En aquella época Noé no había hecho ni una canoa, no había hecho ni un barquito de papel porque no existía el papel, y Dios le pide que haga una construcción que va a flotar en el agua y que resulta que va a guardar ahí a los animales terrestres para salvar la vida de varias parejas de ellos. Eso es una tarea imposible. Si el día de hoy se lo pidiera a Dios, a un ingeniero naval, a alguien que hace barcos, aún ahí sería muy difícil, imposible. Pues imagínese que se lo pida a Noé, alguien que vivió hace muchos, muchos siglos. El Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés, un tartamudo, por cierto, perseguido por la justicia egipcia, él huyó de Egipto y Dios le pide que regrese a Egipto para que libere a su pueblo. Otra vez, una tarea imposible.
La conquista de Jericó, la ciudad inexpugnable. ¿Y sabe cómo la conquistaron? Marchando y a gritos. Dieron vueltas alrededor de ella durante 7 días. El último día dieron 7 vueltas y luego gritaron y se derrumbaron los muros. Una tarea imposible. La guerra contra los madianitas con 300 soldados israelitas. Los madianitas eran miles, decenas, veintenas de miles, y los soldados israelitas 300 solamente. Caminar sobre las aguas. Cuando Dios le dice a Pedro, sí soy yo, ven, te ordeno. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús dijo, sí soy yo, entonces ven. Hacer discípulos en todo el mundo, otra tarea imposible. Eran pocos y mal armados, dijo Pancho Villa, mi paisano. Y resulta que Dios les dijo que fueran al mundo entero. El Señor le dijo, fueran al mundo entero y le dijeran el mensaje del Evangelio. Pero en todos los casos, queridos hermanos, el arca de Noé, el éxodo, la conquista de Jericó, la guerra contra los madianitas con 300 soldados, caminar sobre las aguas de Pedro, hacer discípulos en todo el mundo, son tareas imposibles para los seres humanos que se han realizado con éxito, entre muchas otras más, que Dios alguna vez ordenó a los seres humanos. Y los seres humanos que creyeron las lograron en el nombre del Señor. Así que aquella orden para Marta de quitar la piedra, después la orden para Lázaro, ven fuera, y luego la orden para los judíos que estaban ahí acompañando en el sepelio, desatarle y dejarle ir, son órdenes perfectamente identificables como órdenes de parte de Dios. Porque no es correcto quitar una piedra de un sepulcro donde hay un muerto que fue puesto ahí hace 4 días, pero se quitó la piedra. Y no es correcto ni lógico hablarle a un muerto y decirle que se levante, pero se levantó y salió de la tumba. Y tampoco es lógico ir con el cuerpo inerte, el cuerpo de un muerto, y quitarle todas, desatarlo de todas las vendas que le pusieron y verlo brincar de vida. Son órdenes perfectamente identificables como órdenes de parte de Dios. Se obedecieron y el milagro de vida sucedió. Hermanos y amigos, si creemos en el gran yo soy, que nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y con eso nos hace un reto a enfrentar lo imposible. Obedezcámosle. Pudiera ser que nos pida algunas cosas como estas para aplicarlo y terminar. Pudiera ser que nos pidiera algunas cosas como estas. Que nos consagremos, que seamos mejores cristianos, que no seamos solo simpatizantes ni solo oyentes esporádicos, sino discípulos reales. Pudiera ser que nos pidiera que compartamos el evangelio con otros, hasta todo el mundo, él lo dijo. Pudiera ser que nos pidiera darnos, dar de lo nuestro, de lo que nos ha dado él a los necesitados. Pudiera ser que nos pidiera que seamos tolerantes con otros que piensan diferente que nosotros y que son diferentes que nosotros, y que con amor y fe y esperanza les compartamos el evangelio. Pudiera ser que nos pidiera que creamos en sus promesas gloriosas y maravillosas que nos ha hecho. Pudiera ser que nos pidamos que enfrentemos la vida con entusiasmo a pesar del dolor, la enfermedad, las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Pudiera ser que nos pidiera que perdonemos. ¿O qué tal que nos pide que amemos apasionadamente y que amemos de verdad? O que nos pidiera, es decir, que quitemos las piedras que nos impiden vivir a plenitud el discipulado con Jesús. Pienso que todas estas tareas que acabo de decir son imposibles. Son imposibles para seres humanos como usted y como yo, imperfectos, llenos de pecado. Tenemos envidias, tenemos celos, tenemos contiendas, somos egoístas, materialistas. Así que todas estas cosas que nos pudiera pedir el Señor serían definitivamente tareas imposibles. Pero recuerde que los imposibles que Él solicitó en esta historia fueron posibles y fueron instrumentos para un gran milagro. María obedeció y ordenó que quitaran la piedra. Lázaro obedeció y se levantó de la muerte, recobró la vida y seguramente salió saltando de aquella cueva, pero tenía un cuerpo envuelto en sábanas. Después de eso el Señor dio una orden más, desatarle y dejarle ir. Y los acompañantes obedecieron y el milagro fue completo. El Señor en ocasiones, hermanos y amigos, hace milagros sin que nosotros intervengamos en lo más mínimo. En ocasiones Él los hace y se acabó. Pero en otras ocasiones nos pide que hagamos algo, que demos pasos, que lancemos la piedra como David, que demos gritos como cuando derribaron Jericó, que iniciemos el paso como cuando cruzaron el Mar Rojo,
que quitemos piedras que nos impiden salir, como en el caso de la tumba de Lázaro. Él es el gran yo soy que nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y con eso nos hace un reto a enfrentar lo imposible. Hagamos lo que nos toca, creamos, obedezcámosle y reconozcamos quién es Él. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? Señor Santo, bendice a mis hermanos que me escuchan. En Cristo Jesús lo pido. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantará encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.